¿Sientes que sufres del síndrome del impostor? En este video te invito a observar los aspectos positivos de este comportamiento y a resignificar este síndrome como algo productivo para ti y tus pares. Hagamos algo de historia. En 1978, dos psicólogas de la Universidad Estatal de Georgia se encontraron rodeadas de mujeres inteligentes y exitosas que compartían una experiencia común. Se consideraban impostoras, que por suerte o error habían terminado en roles en los que se sobreestimaba su inteligencia y habilidades. Pauline Rose Clance y Suzanne Imes fueron las primeras en etiquetar esto como el fenómeno de la impostora. El síndrome o fenómeno del impostor describe a las personas de alto rendimiento que, a pesar de sus éxitos, no consiguen internalizar sus logros, dudando de sí y temiendo que alguien les descubra en cualquier momento, llamándoles fraude o impostor. Estas personas luchan todo el tiempo para justificar su rendimiento en base a conocimientos o competencias actuales, para hacerlas evidentes para los demás. Ahora, una investigación de la profesora Bushima Tufik del MIT sugiere que podría haber una ventaja en estos pensamientos en el lugar de trabajo. En su investigación, Tufik muestra que las personas con pensamientos de impostor también tienden a ser más efectivas interpersonalmente en el trabajo, un beneficio que refuta la creencia arraigada de que no hay nada bueno en pensar que uno es sobreestimado por sus pares. Es una historia de compensación. Si creo que otras personas piensan que soy más inteligente de lo que creo que soy, podría preocuparme que en realidad no soy tan inteligente. Así que podría centrarme en otra cosa, que es hacer que otras personas piensen que soy genial socialmente. La gente se da cuenta de lo que estoy haciendo y dice, wow, ella es una gran persona, me gusta mucho interactuar así en el trabajo. Síndrome del impostor versus pensamientos de impostor en el lugar del trabajo. Lo más probable es que hayas oído hablar del fenómeno del impostor con otro nombre, síndrome del impostor. Pero síndrome implica algo negativo o una enfermedad permanente. Mientras que alguien podría definir el fenómeno del impostor como dudar de sí mismo, otros podrían pensar que es falta de pertenencia o miedo a ser descubierto. Si bien estas definiciones pueden relacionarse con pensamientos impostores, no reflejan el núcleo del fenómeno y son cosas diferentes. Tufik usa el término pensamientos de impostor en el lugar de trabajo, o en inglés, Workplace Impostor Thoughts. Estas teorías sobre los pensamientos impostores en el lugar de trabajo han sido probadas en 4 estudios. Uno de ellos evaluó la frecuencia de los pensamientos impostores entre los empleados de una firma de asesoría de inversiones y la vinculó con lo que sus supervisores pensaban sobre sus habilidades interpersonales. Otro examinó la actitud de los médicos en formación junto a la cama, con pensamientos impostores más o menos frecuentes después de las interacciones con los pacientes. Los estudios 3 y 4, ambos muy relacionados, observaron cómo las personas manejaban una entrevista simulada para un ascenso en su trabajo. Lo que Tufik aprendió de los estudios fue que los pensamientos impostores en el lugar de trabajo llevaron a una persona a compensar la preocupación de que podría no ser tan competente como otras personas creen que es. Esto se hace a través de un pivote inconsciente hacia lo que ella llama una orientación centrada en los demás. Esta orientación centrada en los demás, dirigida a colegas, supervisores y pacientes, puede manifestarse en una variedad de formas que incluyen lo verbal, decir algo como entiendo, cuando un compañero de trabajo les está explicando un problema. También puede ser paraverbalmente, por ejemplo, bajar la voz, hablar despacio, mostrar una actitud receptiva y considerada como cuando un médico habla con un paciente. También se puede reflejar esto de manera no verbal, como mantener un buen contacto visual, asentir con la cabeza o mostrar alguna forma de escucha activa. Cuando alguien muestra esta orientación centrada en los demás, es probable que otros en el trabajo respondan de manera positiva. Esto se conoce como eficacia interpersonal percibida, una observación subjetiva que capta qué tan bien interactúa una persona dentro de su entorno social.
La orientación centrada en los demás no solo mejora las relaciones interpersonales, también puede afectar los resultados de toda una organización. Según la investigación que cita esta autora, los trabajadores con baja efectividad interpersonal pueden costar en promedio entre $420.000 y $62 millones anuales en análisis de empresas con 100 a 100.000 empleados. Hablemos de bienestar en las personas. Tufik no encontró ninguna desventaja relacionada con la competencia de tener pensamientos impostores en el lugar de trabajo en toda la investigación, pero sí encontró que dañan la autoestima y sabemos que la autoestima es un indicador de bienestar. Para los líderes o gerentes, el hecho de que exista un beneficio potencial en los pensamientos impostores en el lugar de trabajo no significa que deban alentar a las personas a tenerlos. Del mismo modo, los empleados no deben ser penalizados por tener este tipo de pensamientos. En su lugar, piensa en lo que la organización puede hacer mejor para apoyar el bienestar de todas las personas. Si tienes pensamientos de impostor en el lugar de trabajo, te recomiendo que te recuerdes a ti misma que a través de una incomodidad intrapersonal, en realidad puedes desarrollar una comodidad interpersonal. No siempre se siente bien, pero el hecho de que estés incómoda no significa que sea algo terrible, que todo está mal y que tienes que empezar a resolverlo. Estas recomendaciones se ubican en una narrativa un poquito más amplia de que tal vez necesitamos estar bien con un poco de incomodidad. ¿Qué piensas de este planteamiento? ¿Te hace sentido resignificar el síndrome de impostor por este concepto de pensamientos impostores? Si quieres reorientar tu foco hacia otras personas, cuéntanos en los comentarios qué primeros pasos se te ocurren. Danos ideas. Si llegaste hasta acá, deja este emoji en los comentarios para saber que te interesó el video. ¿Ya te suscribiste al canal? Ayúdanos a crecer suscribiéndote y compartiendo esto en tus redes. Acá en la descripción dejaré algunos links interesantes sobre este tema. Muchas gracias y hasta el próximo video. ¡Chao!